La conciencia la podemos definir como la capacidad de darse cuenta de uno mismo y de lo que lo rodea. Sin embargo, el concepto de conciencia abarca también vigilancia, atención, percepción, orientación, lenguaje simbólico, memoria, afectividad e inteligencia. Y la conciencia la podemos dividir en aspectos cuantitativos, como son la vigilancia, la atención y la orientación del individuo, y aspectos cualitativos, como son las funciones mentales, percepciones sensoriales, ideas y afectos. La conciencia tiene variaciones normales y patológicas. La variación normal más evidente es el ciclo sueño-vigilia, en el cual el sueño es un estado de inconsciencia que es reversible espontáneamente o al estímulo al despertar al paciente o al individuo. Cualquier estado similar al sueño, pero que no se resuelva ni espontáneamente ni con el estímulo, es conocido como inconsciencia. En caso que esto sea producido por fármacos o situaciones patológicas, en caso de los fármacos, la hipnosis y la narcosis son estados de inconsciencia inducidos. La evaluación del estado de conciencia se realiza observando la conducta del paciente, su grado de vigilancia y la atención, la orientación temporoespacial y su reactividad a estímulos verbales o físicos, permitiendo establecer situaciones que vamos a definir a continuación. La desorientación temporoespacial o confusión es la pérdida de la capacidad de reconocer lugares y orden cronológico. En etapas iniciales de inconsciencia perdemos la orientación temporal y luego la espacial. El ictus es la pérdida súbita del estado de vigilia. Cuando es transitoria, breve y de recuperación completa y espontánea, el ictus lo llamamos síncope. La conmoción cerebral es la pérdida del estado de vigilia posterior a un trauma craneano. La apoplejía es la pérdida causada por lesiones vasculares, frecuentemente ocasionada por eventos trágicos. La obnubilación mental es la situación en la cual el individuo se encuentra vigil o en actitud vigil, pero con actividad psíquica enlentecida. En el estupor, tanto la actividad física como mental se encuentran reducidas a un mínimo, y la manifestación más profunda de estupor es el coma, en el cual el individuo se encuentra completamente inconsciente y no responde a estímulos. La fisiología de la conciencia la podemos dividir en estado de vigilia y funciones cognitivas. El estado de vigilia es regulado en el tronco cefálico por el sistema activador reticular ascendente, y las funciones cognitivas se encuentran fundamentalmente en la corteza cerebral. El sistema activador reticular ascendente se encuentra ubicado en la sustancia gris del tegmento paramediano ventral al sistema ventricular pontino y se extiende desde el sistema reticular hipotalámico hasta el tercio distal del tegmento pontino. En esta imagen vemos graficado en color verde el sistema activador reticular ascendente y sus relaciones con la corteza. Por esta misma situación es que una pequeña lesión a nivel del tronco encefálico puede comprometer el estado de vigilia, mientras que grandes lesiones de la corteza cerebral no producen coma necesariamente. A pesar de todo esto, el 70% de los estados de coma no son de origen neurológico, sino más bien por causa metabólica. El enfrentamiento inicial de los pacientes con alteración de conciencia lo vamos a detallar en 4 puntos. Primero, una rápida identificación del estado de inconsciencia, luego identificar causas reversibles y mortales de coma o de alteración de conciencia como la hipoglicemia, el uso de fármacos, etc. Luego, manejo de soporte y neuroprotección del paciente comatoso comprometido de conciencia y finalmente establecer una aproximación metódica al diagnóstico definitivo de la causa. Existen diferentes métodos de identificación de inconsciencia. Sin embargo, el más usado es el de la escala de coma de Glasgow, que evalúa funcionalmente al individuo en el aspecto tanto visual, motor y verbal, otorgando puntajes por logros en una escala que va de 3 a 15 puntos. Un puntaje menor a 8 establece el diagnóstico de coma. Vale la pena mencionar que esta escala fue diseñada y validada en contexto de traumatismo cefalocraniano y tiene además una muy mala reproducibilidad entre operadores, no evalúa el estado de vigilia y valora fuertemente el hemisferio izquierdo.
A pesar de todo esto, es la más conocida y fácil de aplicar, por lo que la convierte en el estándar de evaluación de los pacientes con alteración de conciencia. Una vez identificado este estado de inconsciencia, se deben buscar causas mortales irreversibles. Se debe exponer completamente al paciente e iniciar administración de oxígeno suplementario, tratando de mantener una vía aérea permeable. Debemos medir precozmente la glicemia capilar y si no contamos con el método diagnóstico, podemos empíricamente aportar glucosa al 30%, suponiendo que el paciente presenta una hipoglicemia. Es posible en la fase diagnóstica aportar antídotos, tanto de benzodiazepinas como de opiáceos, como son el flumazenil y la naloxona, pero única y exclusivamente como método diagnóstico. En el manejo de soporte y neuroprotección, debemos hacer un manejo avanzado de la vía aérea, que es la instalación de un tubo urotraqueal en la tráquea con posición confirmada, CAF inflado, fijado y conectado a una red de oxígeno a presión positiva. Para obtener esto es necesario utilizar fármacos inductores y relajantes neuromusculares, que permiten mejorar el éxito de la intubación y a la vez evitar mayor daño neurológico que podría producir la laringoscopía, aumento de la presión intracraniana. Además, algunos fármacos inductores como el propofol o el pentotal pueden congelar el metabolismo neuronal disminuyendo su consumo de oxígeno. Es fundamental en estos pacientes asegurar una adecuada oxigenación cerebral, así como una adecuada perfusión. Esto se logra manteniendo una saturación de oxígeno mayor a 93% y una presión arterial media que esté entre 75 y 90. Así también es necesario mantener una presión de dióxido de carbono entre 35 y 45 milímetros de mercurio, de tal manera de evitar tanto la vasodilatación como la vasoconstricción arterial intracraniana, lo que podría producir o aumento de la presión intracraniana o hipoperfusión. Se debe mantener la posición de la cabeza en 30 grados y en línea media, de tal manera de facilitar el normal drenaje venoso y evitar aumento de la presión intracraniana. Normoglicemia y normotermia permiten mantener un metabolismo cerebral apropiado y la normonatremia evita los daños secundarios o trastornos hidroosmóticos productos de la hiper o hiponatremia. Una vez estabilizado el paciente, debemos aproximar el diagnóstico definitivo de la causa de alteración de conciencia. La anamnesis en estos pacientes es dificultosa debido a la incapacidad del individuo de expresar verbalmente lo que le ocurrió previo al compromiso de conciencia o lo que está sintiendo en el momento de la evaluación, por lo que la información la darán tanto los acompañantes del paciente como el personal de prehospitalario que asistió al individuo previo a la llegada al servicio de urgencia. Es muy importante conocer cómo ocurrió, la forma de instalación, el sitio en el cual el paciente se encontraba previamente, la presencia de enfermedades crónicas, uso de fármacos o drogas, así también como trauma, posibilidad de eventos traumáticos u otras alteraciones. El examen físico intenta discriminar si la causa del compromiso de conciencia es metabólico o neurológico propiamente tal. Los signos vitales dan la primera aproximación. Como ejemplo, un paciente que está taquicárdico, febril y desaturando orienta más bien una causa metabólica, tóxico-metabólica, como podría ser una sepsis. El individuo debe ser expuesto completamente en búsqueda de lesiones, especialmente craneanas, y búsqueda de estigmas de enfermedades crónicas. Finalmente, se debe realizar un examen neurológico focalizado, que no evalúa respuesta sensorial ni cognitiva, sino más bien realiza una evaluación de los ojos, la postura y el movimiento. La presencia o ausencia de focalidad guía el diagnóstico, y la respuesta a la voz, tacto o estímulo doloroso establece el estado de conciencia. Los movimientos oculares espontáneos informan de cómo está la funcionalidad del tronco encefálico y su interacción con la corteza cerebral. El movimiento es horizontal cuando el paciente presenta intoxicación, vertical en lesiones pontinas y cerebelosas, hacia caudal en alteraciones neurológicas, pero no localiza el sitio de la lesión,
acecefálico en encefalopatía hipóxica, en el cual se encuentre el tronco encefálico indemne. Cuando hay aducción persistente, habla de paresia al sexto par, y abducción persistente, paresia al tercero. Esto es fundamentalmente causado por hipertensión endocraniana. Además de los mencionados, también podemos encontrar movimiento giratorio o vagabundeo ocular, que se produce fundamentalmente en lesiones pontinas bilaterales, alteraciones metabólicas e hipertensión endocraniana. Y el movimiento en rebote ocular, que es el descenso lento seguido de un rápido movimiento hacia la posición media, típico de encefalopatía hipóxica. Otro movimiento ocular a evaluar es el reflejo oculocefálico o de ojos de muñeca, que consiste en girar la cabeza en sentido horizontal violentamente, de tal manera que los ojos no deben seguir el movimiento craneano, manteniendo la posición en la que se encontraba o siguiendo el sentido contrario. Si sigue el movimiento de la cabeza, se interpreta como lesión de tronco encefálico. Esto también se puede estimular mediante aplicación de agua fría en el conducto auditivo externo, que produce un movimiento horizontal tipo nistagmus, que es contralateral al estímulo en caso de indemnidad del tronco encefálico y la corteza. Si no hay movimiento, el daño es fundamentalmente de tronco encefálico, y si el movimiento no presenta la fase rápida del nistagmus, hay lesión cortical. El laboratorio de primera aproximación está orientado a descartar las causas reversibles y no neurológicas de compromiso de conciencia que ya habíamos mencionado. La glicemia capilar, ya habíamos hablado de ella y la importancia de poder diagnosticar hipoglicemia y tratarla. Los electrolitos plasmáticos permiten diagnóstico de alteraciones del sodio y en conjunto con los gases venosos identificar trastornos de ácido base. El hemograma permite identificar elevación de parámetros inflamatorios que obligan a descartar una causa infecciosa, y el recuento de plaquetas nos da la pauta para la posibilidad de realizar una punción lumbar. Es necesario realizar un screening toxicológico e infeccioso como causante no neurológico de alteración de conciencia. Así también, si la sospecha existe de intoxicación por monóxido de carbono, es necesario realizar una medición de carboxihemoglobina. Realizar una imagen neurológica debe ser hecho cuando la sospecha de la alteración de conciencia es intracraniana. El TAC cerebral o escáner cerebral puede ser realizado de forma simultánea en laboratorio, mientras esperamos el resultado de estos. La modalidad inicial es un TAC sin contraste, porque es rápido de obtener y permite identificar la presencia de sangre o masas, y si luego se requiere, se puede realizar posteriormente uno contrastado. Si la sospecha clínica es de una lesión de tronco cerebral, el estudio más indicado es la resonancia magnética nuclear cerebral, ya que el escáner no es capaz de visualizar esta estructura de forma adecuada. Cuando la causa no es diagnosticable, ni por alteraciones metabólicas, ni por alteraciones imagenológicas intracraneanas, es necesario realizar una punción lumbar que nos va a aportar cuando la sospecha es fundamentalmente infecciosa. El manejo inicial, ya estabilizado el paciente y ya orientado al diagnóstico específico de la causa, debe partir, como ya habíamos dicho, con la administración de glucosa, si es que el paciente está hipoglicémico, o la certificación de que la glicemia está normal, y en pacientes en que se tenga el antecedente de hábito alcohólico crónico, se debe administrar asociado a tiamina, 100 miligramos, cuando la sospecha es de una encefalopatía de Wernicke. Como ya habíamos dicho, se debe optimizar el soporte hemodinámico. Cuando la sospecha es por ingesta de fármacos, se debe evitar la absorción, especialmente cuando la ingesta del fármaco es antes de 1 hora desde que evaluado al paciente. Se puede realizar mediante el lavado gástrico y así también facilitar la absorción con la aplicación de carbón activado. Si identificamos una causa, ya sea neurológica o metabólica, como causante de alteración de conciencia, se debe tratar. El uso de antídotos como flumacenil y naloxona, que son antagonistas tanto de las benzodiazepinas como los opiáceos, debe ser restringido a la fase diagnóstica y no son parte del tratamiento, debido fundamentalmente al bajo tiempo de acción que tienen estos dos fármacos, a la muy corta vida media. Muchas gracias.